Este documental tiene como objetivo informar acerca de los trastornos mentales y sus debidos cuidados, pues este tema es de poco conocimiento y muchas veces se crean estigmas erróneos que producen algún tipo de rechazo y exclusión hacia las personas que padecen estos problemas. Como consecuencia de esto, se hace complejo el diario vivir de ellos. Y de esta manera desmitificaremos las concepciones que se han creado alrededor de sus trastornos mentales. Para crear posibles soluciones o estrategias como futuro docente. No sea tan ridículo. ¡Ridículo! ¡Sea payaso! Oh. Déjenlo, eso es un chiquito especial. Ma, es que parece autista. ¿Qué rarito que es? Subnormal. Mongolito. ¡Jale, jale, retrasado! De acuerdo a lo anterior, queda evidenciada la errónea visión que se ha creado alrededor de lo que se entiende por trastornos mentales, digamos, enfatizando principalmente en la bipolaridad y la depresión, que tienden a no necesariamente ser discriminados, sino idealizados, lo cual perpetúa ese mal manejo de lo que es realmente los trastornos mentales. De hecho, también lo normaliza y perjudica a quienes lo padecen. Por lo tanto, digamos, nuestra idea sería explicar qué son realmente esos dos trastornos mentales. Sí, por lo menos en el caso de la bipolaridad, que es uno que suele verse mucho en redes sociales, como los ejemplos demuestran, se da una idealización y es en tanto no se conoce el concepto del trastorno que se habla de este como si fuera algo muy ligero. Por ejemplo, la bipolaridad es un trastorno que dura años en detectarse y puede no presentar síntomas notables hasta cierta edad y se utiliza a la ligera en expresiones comunes cuando la gente cambia de humor de repente o similar. Esto es importante desmitificarlo porque es un mal manejo en la sociedad que ve la salud mental y las enfermedades mentales o trastornos mentales como algo de lo que no se debería hablar con atención, sino algo que puede pasar, pero es normal. Algo de lo que la gente puede hablar así de fácil es algo que ya no tiene importancia en la sociedad. Y recordemos que no necesariamente se basa en el cambio de humor, la bipolaridad es algo mucho más allá de eso. ¿Y en el caso de la depresión? En el caso de la depresión se manifiesta realmente a través de ciertos síntomas, como irritabilidad frecuente con brotes repentinos de ira, quejas de dolores de cabeza y de estómago, retraimiento de personas como de los padres y algunos amigos, y no disfrutar de las actividades que por lo generalmente se disfrutan. Esto demuestra que además tenemos la información a la mano. O sea, no hay excusa para seguir perpetuando esta visión que lo que hace es perjudicar a las personas que padecen esos trastornos. Es importante que exista una preocupación como seres humanos y más como docentes para poder comprender el bienestar de las otras personas, no como algo antojadizo, sino como algo de lo que todos tenemos que estar pendientes. En este caso, las pequeñas preguntas como ¿estás bien? O ¿cómo te sentís? Tienen que pasar a un grado de profundidad mayor, lejos de solamente responder bien y de conformarse solamente con esta respuesta. ¿Considera usted que existe algún tipo de discriminación o rechazo a las personas que padecen enfermedades mentales? Sí, claro, sigue siendo uno de los mayores estereotipos. Eso viene de lo que plantea, de hecho, Foucault, de que los locos, bueno, aparte que se usa en un sentido de que los locos son subnormales, que son verdaderamente perjudiciales y que tienen que estar encerrados. Uno de los primeros proyectos de la modernidad era precisamente encerrar a todo el que no calzara con lo que la sociedad había impuesto como normal. ¿Considera que los planes emitidos por el Ministerio de Educación Pública solventan esa discriminación? No, porque
No, y hasta los mismos estudiantes lo siguen expresando, por ejemplo, las adecuaciones curriculares y demás, lo siguen colocando como personas de segunda categoría, en este caso como estudiantes de segunda categoría, que hay que ser, que digamos, ellos sienten que tienen que tener como consideración hacia ellos, pero que no aprenden bien. Más bien es frecuente escuchar que ellos se quejan porque ya de antemano es como les van a dar las cosas, pero por una categoría casi de inferioridad, que es una palabra muy fea de usar, pero es claro que al ministerio no le interesa realmente eso. Mucho del personal en psicología, bueno, ellos no se preocupan por reunir un buen personal de psicología y orientación. ¿Cómo considera usted que podría ayudar a las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental para que no sean discriminadas? Es que por mucho hay que cuestionar con fuerza los temas de la psiquiatría, sobre todo, y de la psicología. La psiquiatría mucho se basaba en meras hipótesis y también en metáforas. Mucho de lo que escribió, por ejemplo, Freud, eran interpretaciones que se amarraban a su periodo, a finales del siglo XIX, que era la creatividad de él, que era incluso hasta expresiones artísticas, pero que no era una ciencia pura, aunque, o sea, esos términos de ciencia pura no, tampoco muy recomendado, pero eran aproximaciones. Entonces mucha gente que fue encerrada en manicomios, mucha gente que ha sido medicada, es simplemente por interpretaciones erróneas. El caso clásico de la época de Freud con las mujeres histéricas, que eran simplemente mujeres que querían ser libres o expresar su sexualidad, y que en ese contexto fueron consideradas como enfermas. Entonces, si no se corrige primero la visión que tenemos de psicología y de psiquiatría, más hoy, donde esos manuales de trastornos psicológicos, que cualquiera que no calce, sobre todas las cosas, aparte de internarlo, hay que drogarlo, que además es uno de los grandes negocios de las farmacéuticas. Y bueno, por ejemplo, también con los temas de diversidad sexual, que hasta hace muy poco el colectivo diverso era considerado como enfermos y que hay que curarlos. Y hoy en día eso no del todo se ha corregido, porque la intersexualidad recibe otro nombre políticamente correcto, pero también se sigue considerando como una anomalía. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, llegar a la universidad o al colegio y que un orientador, un psicólogo, un profesor te diga eres anormal? Ocupa ser medicado, ocupa ser encerrado. O sea, ¿qué puede eso producirle a cualquier persona? Bueno, y que también, que es lo que nos está formando como sociedad, o te normalizas o vas a recibir una fuerte represión. Recuerden que de hecho en las escuelas aquí se llamaban escuelas normales y lo que buscaban era normalizar. No sé. ¿Cuáles trastornos mentales ha tenido que sobrellevar en su carrera docente? Es probable que algunas personas pudieran tener unos, pero no se hace ni público ni uno recibe mayor información al respecto. Entonces, hasta cierto punto se podría decir que uno no los ha enfrentado porque han sido encubiertas. ¿Encubiertas por los mismos adolescentes o por el sistema? Por el sistema, muchas veces por el sistema. Y por personas que tal vez sientan alguna incomodidad, pero les da miedo pedir revisiones, pedir ayudas, porque saben que no va a ser para bien, los van a catalogar como extraños, ¿verdad? Ese tipo van a recibir calificaciones peyorativas, entonces tampoco es algo. ¿Y ha presenciado discriminación hacia una persona con trastorno mental, un adolescente? Hasta cierto punto sí, uno lo ve en los temas de las adecuaciones curriculares, que sí hay como implícito de que bueno, eso no es políticamente correcto, pero como que les tienen lástima y por eso los dejan aquí. Pero hay un comportamiento, hay protocolos sumamente peyorativos y que marginan. ¿Y qué ha hecho respecto a eso? Muchas veces se oculta simplemente, y tal vez lo más grave es que varias veces uno ha encontrado gente que tiene problemas. Ya digamos que hay, por ejemplo, un trauma, que hay algo ahí, algo que uno sabe, no sé, de su niñez. Pero lo peor es que uno no sabe qué hacer. Aún no es clara con los protocolos, no sabes a quién recurrir, y hay ciertas autoridades que son sumamente negligentes, que pareciera que no les importa y que no están dispuestas a ayudar. Entonces, uno brilla por ignorante y no sabe ni a quién recurrir ni cómo acceder a esos canales. Bueno, la verdad uno no sabe ni siquiera si existen, sobre todo en estas áreas.
¿Cómo afecta la discriminación a las personas que padecen algún tipo de trastorno mental? Los estereotipos que se difunden en la sociedad afectan el manejo de los trastornos mentales en las personas que lo padecen y además producen el autoestigma. ¿Qué es el autoestigma? El autoestigma es la autopercepción basada en los estereotipos, haciendo que la persona con trastorno mental incorpore el estigma y el rechazo, reforzándolos aún más. Que por eso hoy en día es uno de los aspectos que da más vergüenza. Decir que uno tiene una enfermedad mental, eso ya tiene implícito de que no funciona bien socialmente y que incluso es peligroso. Cuando en otras épocas los mal llamados hoy locos eran considerados como adivinos, como algo parecido a magos o como personas incluso iluminadas. E incluso hoy contemporáneamente se considera que en realidad cuando se habla de locos es gente que piensa de otra forma. Y eso aplica con muchos, son gente que piensa de otra forma. En conclusión, la Organización Mundial de la Salud afirma que los trastornos mentales son el 16% de las enfermedades que padecen muchos jóvenes a la edad de los 14 años, siendo estos síntomas confundidos por cambios de la etapa adolescente. A raíz de este conflicto, muchos compañeros de clase suelen discriminar, inventar apodos y burlarse de estas personas que sufren los trastornos mentales. Por eso, una solución como futuros docentes es crear espacios de diálogo para que los estudiantes logren manifestar sus inquietudes y así construir una educación saludable. Frecuentemente son personas que tienen un momento crítico en su vida, lo que ocupan es que simplemente que alguien los escuche o que alguien les preste el hombro para llorar y van a pedir ayuda y terminan calificándolos como locos y los medican, ¿sí? Y que muchas veces lo único que la gente ocupaba era desahogarse, lo que ocupaba era catarsis. Pero aquí cualquier persona que se queja por las malas condiciones en las que estaba, por el peculiar mundo en el que vivimos, ya automáticamente es un loco. Ya han escrito que más bien lo que es loco es no sentirse incómodo por este mundo. Eso sí es loco.